Pues buenos días, es un gusto darles la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes a los amigos, las amigas que estáis aquí presentes y a toda la red de centros Cervantes que siguen las actividades culturales programadas desde la sede en Madrid. Un saludo para todos y para todas. Y después de el emocionante acto del legado en la Caja de las Letras de informe semanal, pues es una oportunidad muy interesante para nosotros aprovechar la mañana para poder conversar, compartir, grabar la conversación sobre el periodismo, que es la historia de informe semanal. Reivindicar el periodismo serio es fundamental. En el acto, pues ya se ha aludido, por ejemplo, a cómo el pasado y el presente están relacionados, cómo el asesinato casi directo de un político que buscaba la paz y el diálogo, pues ha desembocado en años de muertes y de víctimas inocentes, por ejemplo, en Gaza. Y de qué forma los problemas se pueden solucionar sin disparar un tiro, como ocurrió en la caída del muro de Berlín, o cómo pueden desembocar en una violencia que afecta a nuestra comunidad. En ese sentido, pues la historia de nuestra comunidad está contada en los últimos 50 años por informe semanal, y es un lujo contar aquí con muchas de sus protagonistas y poder recordar también a personas como Pedro Erquicia, como Ramón Colón, como Rosa María Mateu, como Mano Leguineche, como Ángela Rodicio, como María Antonia Iglesias y tantos periodistas, tantas periodistas unidas a la historia de Informe Semanal, como ocurre, por ejemplo, con doña Leticia Ortiz, nuestra reina, que presentó en el verano del año 2000 el programa. Pues con el recuerdo y con la mirada hacia el presente, pues es una alegría reunirnos aquí y pasarle la palabra a Ana Blanco, que se va a encargar de moderar este acto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por venir para hablar de periodismo y, sobre todo, para recuperar esa historia de Informe Semanal. Son 50 años, aquí están varios y ahí también, y varias, sobre todo, porque hay mayoría de mujeres de los que han hecho posible que lleguemos aquí. Ese aniversario ha sido muy señalado porque yo creo que ha servido para que todos seamos conscientes de lo que representa Informe Semanal, porque es algo a lo que estamos acostumbrados. Ponemos la tele y ahí está Informe Semanal, pero detrás hay un gran trabajo, el trabajo de todo un equipo que durante ese tiempo ha ido reflejando el cambio que ha experimentado España y también cómo ha ido cambiando el periodismo, que es otra de las cosas que son evidentes. Yo creo que para empezar voy a presentar a los participantes en el coloquio. Ahí está Baltasar Magro. Gracias, Baltasar. Raúl Alda, Carmen García Vela, Rosa María Calaf, y tenemos también a Carmen Sarmiento y a Elena Martí sentados con nosotros, que forman parte de ese equipo pionero de Informe Semanal. Yo creo que vamos a empezar con un recuerdo del homenaje a todo el equipo que se hizo en el programa especial por esos 50 años. Nació el último sábado de marzo de 1973 con un franquismo que se consumía en su propia salsa y en una España que respiraba deseos de libertad. Pedro Orquicia, yo le recuerdo, y de haberle visto en fotografías, llevaba unas melenas hasta los hombros. Y era el director del programa y fumaba en pipa. Nos llamaban los melenudos, los peludos, y luego también empezaron a llamarnos los rojos de televisión.
Estábamos todos entre los 20 y los 30 años. Teníamos una fuerza realmente impresionante y una pasión extraordinaria por cambiar el sistema. Somos la generación del 68 que quiso cambiar el mundo. No lo cambiamos, pero lo movimos un poquito. A las 7 pasadas, las bombas viajan ya en los 4 trenes. Son 13 en total, ocultas en mochilas y bolsas de plástico. Durante toda la mañana, el Ministerio del Interior atribuye los atentados inequívocamente a ETA. Mi guión, en un principio, recoge la versión oficial, ETA, y apunta a que en medios internacionales muy prestigiosos se está hablando ya de una posible autoría yihadista. Me dicen que esa parte del guión no puede ir. Entonces yo digo, mira, yo pues, no hago el reportaje, yo no lo firmo, yo no lo leo. En 50 años de emisión, sábado tras sábado, no ha habido una imagen que haya impactado tanto y que provocara más lágrimas y congoja en los espectadores que la de la niña Omaira Sánchez, tras el volcán del Nevado de Ruiz, en Colombia, en noviembre de 1985. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Nos encontramos a Omaira, que fue en todos los desastres, como tú sabes, siempre se busca un emblema, ¿no? Y yo pues me encontré aquello y la niña tenía toda la fuerza del mundo, todo lo que dijo y tal, era muy fácil ponerle la cámara, grabar y ya está. Elena vivía en México cuando escuchó a Celine, aquí en Informe Semanal, contar la historia de su hijo Marc, que padecía el síndrome de Ondine, una enfermedad que hace, entre otras cosas, que se les olvide respirar. Y ella pensó que quizás su hija Lucía tenía también la misma enfermedad. Informe Semanal unió sus vidas y hoy están aquí las dos con nosotros. Cuando Elena me llamó, realmente me di cuenta que efectivamente había que empezar a actuar, ¿no? Desde Madrid inmediatamente se pusieron en contacto con México y establecieron ya a partir de ahí una dinámica que fue lo que de alguna manera marcó la vida de Lucía, la vida de Marc y desde luego la mía también. Informe Semanal es más que la referencia informativa de la historia reciente de España. Es la mirada sosegada de un enfoque cuidado, la información contrastada, con profundidad, con contexto, la explicación de nuestro tiempo. Medio siglo de prestigio informativo al servicio de un país que ha crecido con Informe Semanal. Es histórico. Ese es el programa donde quiero entrar, que ya se vislumbra como una referencia. Un mito de la historia de la televisión en España. Para mí ha sido un privilegio. Informe Semanal es el contexto. El molde de la nueva televisión que queríamos crear, muchos. Era una escuela, Informe Semanal. Era una auténtica escuela. Era un programa que se veía en familia. Para mí es mi vida. De pronto llegaba Informe Semanal y dices, hombre, ahora lo he entendido. A mí me encanta el periodismo a fuego lento. Está muy bien eso del reflejo de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Con qué palabra os quedaríais? Un clásico de la televisión. Bueno, hemos oído muchas, no sé, ¿quién empieza? A ver, vamos a hacerlo así en orden. Baltasar, ¿con qué palabra definirías Informe Semanal después de estos 50 años? El máximo exponente del periodismo audiovisual en España. Eminentemente audiovisual. Es la esencia de la filosofía de Informe Semanal. Dar importancia, sobre todo, a una historia bien contada a través de imágenes, donde prima la imagen más que el propio texto, donde no se hace un texto al que luego hay que cubrirle con lo que sea, sino que hay una historia visual que por eso tiene esa potencia, por eso llega, y sobre todo una historia muy bien construida y narrada.
Raúl, como realizador, supongo ya estás asintiendo a todo. Hablaba por ti también. Y además tú ahora recordabas, cuando hemos estado en la Caja de las Letras, tu acercamiento al mundo del cine. No es tan lejos, ¿no? Informe semanal, los reportajes de Informe Semanal y el cine. Claro, es que había una tradición estupenda en Informe Semanal de atender la cultura en general y en particular el cine. No solo estupendos homenajes cuando fallecía alguna figura importante del séptimo arte, ¿no? Que yo he hecho ya unos cuantos, sino pues eso, cubrir los grandes festivales de cine, venirse con buenas entrevistas que solo se pueden hacer allí. Y sí, bueno, mi vocación, pues yo he sido cinéfilo desde la infancia, pues digamos que Informe Semanal me dio mucho en este aspecto, ¿no? Ahora, yo también añadiría una cosa, porque a mí me interesan muchas cosas más aparte del cine, lo definiría como una ventana al mundo, ¿no? Porque trabajando dentro, como espectador, pero también trabajando dentro, pues estás en contacto y conoces un montón de cosas que están pasando en el mundo, en tu propio país y en la cultura en general, ¿no? Y bueno, pues por ahí fue una experiencia que bueno, nunca olvidaré. Y ahí están los reporteros con los que trabajaba el realizador, también el redactor, y que muchas veces han pasado... Evaristo Canete ha hablado mucho de esa niña, tremendo para él recordar aquello, pero hay muchas circunstancias por las que han pasado ellos también. Carmen, ¿tú te atreves a dar una definición? Claro que me atrevo. Realmente para mí era un sueño si alguna vez yo llegaba a Informe Semanal. Yo creo que eso nos ha pasado a muchas personas de cualquier rama de lo que es la televisión, que es totalmente coral, claro. Pero para mí era un sueño y cuando a mí me parece que es un programa que todavía hoy, cuando yo ya hace 20 años, 22, que no aparezco, y soy la de Informe, como tú lo serás ahora y como todo. No te puedo quitar ese título, es imposible. Tú eres la de Informe. La de Informe Semanal. Y oye, es que es curioso, ¿por qué te da prestigio Informe Semanal? Pasar por el programa, sea quien sea, porque da tal pedazo de calidad, de profundidad en todo lo que trata, que busca siempre algo que de verdad no se haya profundizado en lo que es diario, en los telediarios. Y entonces ahí se espera a ver si nos dicen algo más de lo que ya hemos oído en la semana. Más o menos. Rosa, tú estás casi desde el principio. Sí, casi. O sea, estaba antes, por Está supuesto, Carmen Sarmiento aquí, que ella sí estaba, pero tú llegaste muy poquito. Que me ha cedido aquí el lugar, porque la que debería estar es ella. Pero es verdad que, efectivamente, en esos principios significó un revulsivo absoluto a lo que los españoles estaban acostumbrados a ver, ¿no? O sea, que fue un antes y un después. O sea, se vio que había una televisión distinta que era posible. Se hacía posible con mucho esfuerzo, porque tenemos que pensar que era dictadura todavía, ¿no? Y entonces, evidentemente, había que hablar ahí entre líneas, etcétera, ¿no? Pero creo que lo importante de Informe fue precisamente, por una parte, eso, que mostró, ¿no?, que había un periodismo distinto y que era un periodismo de servicio claramente público, ¿no? Un periodismo de darle a la ciudadanía aquellos elementos de conocimiento que debe saber, ¿no?, para después, pues bueno, formarse opinión, etcétera, ¿no? Y luego ha derivado esto en cosas tremendas, no en Informe Semanal, pero sí en el periodismo, ¿no? Y luego creo que también fue muy importante el que se contó desde el principio con muchas mujeres, y aquello era realmente muy raro en la televisión de los años 70, ¿no? Reporteras, es decir, que estuvieras a pie de calle, terreno, etcétera, y por tanto quiero decir que la visión que se daba era más completa. O sea, tenías el escenario total, no el escenario exclusivo de la mitad o menos de la mitad de la población, y a mí me parece que eso fue muy significativo a la hora del enfoque de los reportajes, ¿no? No faltaba esa visión. Que no faltaba esa visión. Hay dos mujeres aquí, además no quieren, pero les han dado un micro, que son Elena Martí y Carmen Sarmiento, que forman parte de ese principio de Informe Semanal. Empezamos por Carmen, que realmente ya voy a recordar lo que ha depositado en la Caja de las Letras como legado, una tobillera que utilizan las mujeres en Etiopía, que se llama Esclava, precisamente por esa situación de las mujeres. Y ha recalcado, me gustaría, Carmen, que recordaras esa frase que dices tú y que has mantenido desde el comienzo sobre las mujeres.
Bueno, como mujer, como feminista, como la primera mujer que estuvo en Informe Semanal, desgraciadamente sola durante el primer año. Luego, afortunadamente, han entrado estupendas compañeras periodistas extraordinarias, pero durante un año estuve solita luchando por las mujeres, por hacer programas sobre mujeres. Entonces sí he dejado en el legado una esclava, lo cual ya la palabra simboliza, ¿no? Es una tobillera, pero se le da el nombre de esclava porque imposibilita el movimiento de las mujeres, que utilizan las mujeres afar que viven en el desierto de Danakil, en Etiopía. Y siempre que recuerdo la situación de las mujeres y mi lucha, digo, lucharé continuadamente porque las mujeres dejemos de ser el sur de los hombres, el sur del mundo, el sur de todos los nortes posibles. Se ha conseguido en esos 50 años. Elena, algo. Hemos avanzado un poquito. Hemos avanzado un poquito. Elena, tú también eres de las pioneras, de las primeras mujeres que además dirigiste Informe Semanal. Sí. ¿Cómo recuerdas aquella época y cómo la comparas con hoy en día, que veo cuando preguntabas si hemos avanzado, hacías gestos de bueno? Bueno, porque bueno, evidentemente, como dice, hay que seguir empujando. Yo que comparto todo lo que habéis dicho sobre Informe Semanal como símbolo, quiero destacar la labor de equipo. Yo en mi época nos juntábamos los lunes primero a criticar el programa del sábado. Y allí había sus más y sus menos. Y luego a empezar a proponer en la asamblea de todos nuevos temas. Este sí, este no, este... Y al final hacíamos los equipos fundamentales. El redactor, el realizador, el productor y, por supuesto, el camarógrafo, que era, ese era el que nos adjudicaban, pero era fundamental. Por eso luchábamos por elegirlos, efectivamente. Y de esa conjunción, como han explicado ya los compañeros, pues salía una cosa tranquila aparentemente, porque los montajes de las noches de los sábados, casi. Exactamente, había muchas veces que ir corriendo por los pasillos para llegar a la emisión, pero salía un reportaje empastado, dialogado, y adobado con imágenes maravillosas y una realización al servicio o al revés, el texto al servicio de la imagen o la imagen del este. Pero en cualquier caso era eso, un matrimonio que llamábamos. Esta semana, ¿cómo vas de matrimonio? Pues voy con fulanito, con menganito y con el este. Vale. Pues eran parejas abiertas, cambiabais de vez en cuando. Exactamente, no teníamos prejuicios, abríamos lo que fuera menester. ¿Os parece también a vosotros muy importante, y algunos lo habéis mencionado, ¿no? Ese debate, ese trabajo? Hoy deberíamos estar reunidos también en Informe Semanal a esta hora, analizando el programa del sábado y preparando el siguiente. Era algo duro y muy exigente, Ana. ¿Por qué era duro? Era duro. Por las críticas que menciona Claro, Elena. Cuando yo entré en Informe Semanal, que estaba Carmen Sarmiento, claro, había otra chica más que me gustaría aprovechar para recordarla, Soledad Alameda, que falleció hace unos años. Bien, entonces, cuando yo entré en Informe Semanal y hice mi primer reportaje, soportar las críticas, el análisis de los compañeros era durísimo. O sea, me entraron ganas de irme y no volver, ¿no? Pero claro, era la única manera de ser más exigente con tu trabajo, más riguroso, y era fundamental ese intercambio de opiniones, pero a veces era duro. Era, ya digo, los primeros días, vamos, las primeras semanas para mí fue algo terrible. Pero bueno, gracias a eso uno aprendía, uno trabajaba mejor y uno era más exigente con su trabajo, ¿no? Y luego, como responsable del programa, que fui durante 10 años, director de ese programa, pues aguantar las críticas de los propios compañeros sobre tu dirección, sobre el trabajo que habías hecho. Y luego el enorme debate que hay para qué temas se hacen, qué temas no se hacen, cómo hay que hacerlos, cuál es el enfoque. Bueno, cualquiera que viviera eso diría, joder, sería más fácil dirigir esto sin tener que celebrar estas reuniones, ¿no? Pero era indispensable. Yo creo que esa es la esencia que permitía que el programa fuera súper exigente y súper riguroso, o sea, súper necesario. Había que pagar ese precio. Ya digo, había días Era duro el precio. Muy duro. Pero Rosa, tú también lo decías un poco, ¿no? El cambio en el periodismo que se está produciendo
y mencionabas como ejemplo de periodismo a Informe Semanal. Sí, porque claro, efectivamente, todo esto que ha dicho Balta es escuela de periodismo, ¿no? Significa que entras ahí y que verdaderamente aprendes día a día, ¿no? Y tienes que confrontar continuamente. Y sobre todo lo que creo que ha cambiado son los tiempos, ¿no? Los tiempos en el sentido de el tiempo que tienes para preparar las cosas. Es decir, el periodismo de usar y tirar actual es tremendamente peligroso, ¿no? Porque pasa por encima muchísimas veces de lo esencial, ¿no? Porque se prima lo que va a tener impacto sobre lo que realmente importa contar, ¿no? Y eso es muy grave. Entonces, Informe, claro, tenía esa característica de la reflexión para el análisis, ¿no? La preparación del tema y de las personas que le iban a hacer esos temas, ¿no? Así que todo ese conjunto es lo que hacía que fuera muy bueno. Y el tema del equipo, que ya se ha mencionado muchísimo, insisto, porque yo creo que siempre hay que decir, la televisión no es algo que hacemos solos, y solas las que damos la cara. Es decir, que nosotras no seríamos absolutamente nada. ¿No? Sin los cámaras magníficos, sin los montadores, sin la redacción. Y no te digo ya, luego yo siempre he pensado que mi trayectoria como corresponsal hubiera sido muy distinta o a lo mejor ni siquiera hubiera sido como ha sido si no hubiera pasado por Informe Semanal, ¿no? Porque eso me enseñó la importancia, ¿no? De todos los miembros del equipo. De todos los miembros del equipo, del engranaje, ¿no? Que hace posible que algo tan delicado, ¿no? como la información llegue a ese receptor que la está deseando y necesitando con calidad, ¿no? Y con compromiso. Porque eso es lo que debemos hacer, ¿no? Dar esos elementos de conocimiento que le van a permitir formarse opiniones rigurosas, ¿no? Carmen, Carmen ha entregado, no sé si quieres añadir algo sobre esto, pero también me gustaría que recordaras esos reportajes que has depositado como legado en la caja de las letras. Es curioso porque ha salido aquí el de la niña, Omaira, que aquello era insoportable verlo. Supongo que muchos de vosotros lo habréis visto. Y yo le preguntaba a Canete cuando vino lo de, pero bueno, no me digas, es que en el momento de hoy, no me digas que no se podía haber salvado a esa niña. Oye, que no y que no. Yo lo he puesto porque me parece impactante. Y luego hay otro que siempre también hago mención, que es el de Vicente Romero de Hotel Kigali. No sé si os acordáis. Aquello era, madre mía de mi alma, la cárcel allí, llena, como puede estar ahora la israelí, por cierto, de niños amontonados, pero amontonados es uno encima de otro, durmiendo. Que es que me pareció un verdadero horror esa declaración de horror que se esté permitiendo. Y finalmente ha habido un tercer reportaje que fue el del asesinato de Isaac Rabin, que resultó que se lo cargaron cuando estábamos en directo en Informe Semanal. Y claro, todo eso es que son cosas que te trastornan de verdad en todos los sentidos. Vivir aquello directamente y sobre todo yo en este caso, lo decía también con el tema del legado, me parece este tema, pues repetir, lo de la historia, yo soy muy aficionada, que se repite, en este caso es que es un horror cómo se repite. Y cuando el legado de las cajas se pone, ¿cuándo quiero abrir la caja y ver mi legado? Yo decía, ¿a que dentro de 50 años están aquí otra vez bueno, después de haberse ya liquidado no sé cuántas generaciones y seguirán matándose? Pero quería hacer mención a otra cosa, Ana. Y es que al hablar de las redacciones que teníamos los lunes, de la redacción abierta, esta de ofrecer, yo a los que habéis dirigido, porque a mí no me llegaba eso, ¿creéis que había también una censura política? ¿Os llegaban encargos de políticos que había que tratar en algún reportaje de una forma interesada? Os pregunto. Baltasar pide la palabra. Óscar lo ha contado en relación con los atentados de Madrid. Óscar lo ha contado. Es verdad, es Lo cierto. que no ha contado es que al final sí lo firmó. Sí, el reportaje lo firmó él, efectivamente. Y se hizo. O sea, eso fue uno de los recuerdos más dolorosos de toda mi vida profesional. Las enormes presiones por arriba y por abajo, el 11M. En relación con el 11M. Terrible. Absoluta, es la experiencia más dura de toda mi vida profesional. Aquellas horas fueron terribles.
También fueron terribles el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, que fue un sábado. Sí, señor. Y estábamos en directo. Y también fue terrible el 11S, o sea, muchas experiencias de ese tipo. Pero volviendo a tu pregunta, Informe Semanal es un programa tan potente, tan potente. Piensa que hemos emitido Informe Semanal contra un Madrid-Barcelona retransmitido por las televisiones autonómicas, cuando las televisiones autonómicas tenían la Liga, y coincidía la hora de emisión de Informe Semanal contra un Real Madrid-Barcelona, e Informe Semanal tenía 5 millones de audiencia. 5 millones contra un Real Madrid-Barcelona. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier político, cualquier director de cine, cualquier actriz, recuerdo lo de Nicole Kidman, que se había separado de Tom Cruise y entonces vino por Europa y yo dije, quiero entrevistarla, estás loco, no ha dado ninguna entrevista a ninguna televisión, ni a la BBC, ha estado en Australia tampoco. Digo, pues saldrá en Informe Semanal. Y salió en Informe Semanal. O sea, fijaros la potencia, podría contar como esta muchísimas más exclusivas a nivel mundial que hizo con Hillary Clinton, bueno, muchísimas entrevistas y muchísimas cosas que... Entonces, claro, era un programa que tenía 5 millones contra el Real Madrid. Entonces, contestando, todo el mundo quería salir en Informe Semanal. Oye, la presión contra el director era terrible, por supuesto. Claro. Lo que sí puedo decir, de verdad, es que la dirección solía respetar bastante Informe Semanal. Entre otras cosas porque sabía que había un equipo muy combativo, muy crítico, muy duro, que había una asamblea abierta, era una redacción abierta. Entonces era delicado colar algo en Informe Semanal. Era delicado. Ha habido excepciones, y yo puedo contar, me parece que las he contado alguna vez, para salvar la vida de un empresario hubo que hacer un reportaje sobre la guerrilla colombiana, que a mí no me apetecía nada porque era demasiado condescendiente con la guerrilla, pero bueno, así salvamos la vida de un empresario, una cosa excepcional. Para evitar un conflicto con Marruecos, hagamos un reportaje sobre Marruecos, pero el conflicto te lo explican 20 veces y tal, y dices, bueno, 2 ocasiones en toda mi vida. 2 ocasiones. Eso es lo que puedo decirte. No, pero el resto, a resistir. Lo comentaba también porque no era casi mi pregunta, sino que como somos los que damos la carita y todo esto, en la calle es cuando la gente lo tiene fijo. Pero hay que ver qué presiones debéis tener, ¿no?, en el programa. Eso era lo habitual. De Pero verdad. Eso es normal. En un Ya programa de lo esas sé, ya lo características. sé. Todo el mundo quiere estar ahí. Claro, claro, A claro. pesar de esos 5 millones, ahora eso es una audiencia, está mucho más fragmentada y además es verdad que los jóvenes ven poco la televisión. Año 2000, Sí, sí. 5 Realmente millones. lo sorprendente de los datos de las audiencias que analizamos cada semana es que hay un grupo de entre 14 y 20, no me acuerdo si es 29 años, que están viendo mucho Informe Semanal en proporción a otros grupos de edad, ¿no?, que es una cosa sorprendente. ¿Cómo creéis que debe adaptarse Informe Semanal? Y voy a incluir a Elena y Carmen, que lo han visto desde lejos, esa evolución. ¿Cómo debe adaptarse Informe Semanal a este cambio en la forma de ver la tele, en la forma de consumir la información, de tener acceso a las noticias? Empiezas tú, Raúl, que llevas más rato sin hablar. Uf, pero es que estamos abriendo ahí una caja de Pandora. No, pero ¿cuál es tu sensación? Porque es verdad que Informe ha cambiado conforme cambiaba la sociedad española, ¿no? Sí. Y ahora este cambio se está produciendo también. Bueno, es que este tema lo he abordado también, lo abordamos en Días de Cine, sobre cómo el cine se está consumiendo, o sea, que actualmente. Y entonces yo creo que vale para todo, ¿no?, para todo el periodismo. Efectivamente, la gente joven ya no ve los medios de comunicación como nosotros lo veíamos, utilizan mucho los móviles, las pantallas, y sobre todo el tema de capturar la atención. Lo máximo que te van a dar es 3 o 4 minutos de su atención, ¿no? Eso es una investigación que hicimos en su momento, ¿no? Entonces, claro, pues yo no sé si nos tenemos que adaptar, los medios de comunicación se tienen que adaptar a eso, o hacer algo para que los jóvenes vuelvan a lo de antes. No sé, es un tema... Jóvenes, eso está claro. Hay que tener cuidado, con supeditar el contenido a la tecnología. Claro, o sea, la tecnología realmente es una herramienta magnífica como jamás hemos tenido al alcance de la mano para hacer un mejor periodismo, o sea, una mejor información. Y no al revés. O sea, es decir, que lo que hay que luchar es que los formatos, los soportes, todo eso puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es el objetivo de informar. O sea, y de informar con rigor, independencia, honestidad, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay que hacerlo atractivo
o sea, adaptándose a que bueno, pues, se consume de una determinada manera. Pero detrás de eso creo que como sociedad debemos plantearnos si no tenemos que hacer un esfuerzo de alfabetización mediática, o sea, es decir, en las escuelas y, por supuesto, también con las personas adultas en este momento, para que entiendan eso. Es decir, que no es lo mismo el tener ráfagas de información, o sea, que puede ser que te toquen y vayan directamente a la emoción, pero eso no te hará plantearte preguntas. Y el objetivo del periodismo es que te plantees preguntas como ciudadano, ¿no? Y te plantees responsabilidades, incluso las tuyas propias, aunque no te guste nada, ¿no? Entonces, eso hay que enseñarlo. O sea, hay que enseñar porque, digamos, a mayores y a jóvenes, a claro, todos. A los jóvenes, por supuesto, y sobre todo entender que tienen que utilizar la red al máximo, porque efectivamente es un activo poderosísimo para el conocimiento, pero no caer en la red. O sea, tienes que ser tú el que domines a la red, no la red la que te domine a ti. Y yo creo que eso es una cuestión que obviamente no es fácil, no es rápida, pero desde luego si no hay la voluntad detrás de hacerlo, o sea, difícilmente se va a conseguir, ¿no? O sea, que lo que no podemos es sucumbir, y creo que por eso estamos todos aquí y todas, ¿no?, dando la vara, pero yo no creo, tirando la toalla. Que ¿no? en las redes puede estar la información que se debería utilizar para ver cómo captar a toda esa gente que está ahí volcada, ¿no? Y que además están medio locos en muchas ocasiones, es que es verdad. Entonces, a lo mejor sí deberías plantearlo. Yo lo que creo es que se trata de preservar las esencias, ¿no? Tanto en el rigor, en los contenidos, en el lenguaje audiovisual. Lo que ha cambiado, y a eso sí habrá que adaptarse, es en la forma de consumirlo. Entonces, pues no sé, lo que está claro es que los jóvenes ven los contenidos a través del móvil en cualquier momento, ya sea que están en el metro o lo que sea. Entonces, yo lo que le haría es, pues, por ejemplo, el pack de los reportajes, facilitar su visionado a través de la web, por ejemplo. Bueno, es decir, darles esos contenidos sin con el mismo rigor de antes, sí. Pero con un acceso diferente, mucho más bueno, la fácil, plataforma, ¿no?, de la televisión pública, que es gratuita, además. Yo creo que hay que hacer ahí un esfuerzo porque ahí está todo, ¿no? Baltasar, ya hubieras querido tú tener esos reportajes para poder verlo en tu época, que no era posible. Ya lo creo. Y respondiendo a tu pregunta, Ana, para mí yo soy un clásico. Calidad, calidad y calidad. No se puede bajar ni un milímetro la calidad. Y luego, ¿cómo puede recuperar ciertos públicos? Sabiendo que en Informe Semanal, como en los años de la transición, que es cuando se consolidó Informe Semanal, no lo olvidemos. ¿Y por qué se consolidó? Ahí es donde se asentó Informe Semanal. Y todavía está viviendo en pequeña medida del exitazo que tuvo en la transición. ¿Por qué? Porque abría puertas, porque era distinto, porque aportaba algo más. Entonces, si el público sabe que va a encontrar un programa donde le van a contar algo más que en otros medios, irán ahí. Y eso contado además con muchísimo rigor y calidad, calidad y calidad. Y Carmen, manteniendo el formato clásico. Carmen y Elena, Carmen, además recuerdas tú al principio cómo hiciste un reportaje que era impensable en aquel momento, cuando acababa de empezar Informe Semanal. Al margen de que lo recuerdes, sí que me gustaría ver cómo veis ahora el futuro inmediato. Bueno, en la época de la tecnología tan avanzada que tenemos, yo me recuerdo siempre a mí misma atada a un cable. O sea, aquello era terrible. Y quiero recordar pues, que en el año 73, cuando nace Informe Semanal, pude hacer una encuesta, o sea, en esta lucha por conseguir a la audiencia una encuesta sobre el aborto. Hay que pensar que en el 73, por abortar a las mujeres, las llevaban a la cárcel. Entonces hice una encuesta en la que todas las mujeres que hablaban estaban en contra del aborto. No, por Dios, qué horror, qué terrible, pero encontré una. Estoy hablando a los 15 días de emitirse Informe Semanal. Encontré una que dijo: yo estoy a favor del aborto porque hay que tener los hijos que una pueda mantener, sobre todo siendo una mujer pobre. Y aquello causó un impacto impresionante, claro. Fue una frase que parecía que iba a pasar desapercibida, que la colamos ante los censores, porque había censores en aquella época, y produjo un impacto en la sociedad realmente impresionante. Pero fueron muchos los temas que Carmen Sarmiento desarrolló y abordó en una época en la que parecían impensables. No solamente eso que acaba de contar, y el divorcio y todos los temas que tocaba Carmen Sarmiento eran impensables en otros medios. Eso es el éxito de Informe Semanal, que abordaba asuntos que nadie abordaba y que abría puertas. Ese es el éxito, esa es la calidad.
Todos nosotros. Yo me signifiqué por la lucha a favor de la mujer. Contar lo que hay que contar. Pero todos. Temas de cultura, se habló de Pasolini, se habló de tanta gente que estaba prohibida. O sea, yo me signifiqué por la lucha a favor de la mujer, pero todos vosotros hicisteis un trabajo cultural impresionante. Elena, efectivamente erais pioneras en muchas cosas. Primero como mujeres, que es verdad que tuvisteis una fuerza y un valor increíble. Echando la vista atrás y hacia adelante, ¿cuál es tu sensación? Bueno, pues realmente, dadas mis inclinaciones de información internacional, que siempre me ha interesado los mundos lejanos y exóticos, o simplemente alemanes, ¿no? Pues efectivamente iniciamos una carrera entre todas que está llena. Ahora no hay más que abrir los televisores para darnos cuenta de que el periodismo se ha convertido en un oficio femenino. Peor pagado, evidentemente, pero femenino al fin y al cabo. Entonces, yo digo rienda libre a mis instintos internacionales y ahí me he movido siempre. Nunca he tenido una coerción ni nadie me ha dicho no vayas que eres chica. Bueno, salvo una vez que quise ir a Arabia Saudí y los saudíes dijeron que ni hablar, que una chica y en territorio imposible. Pero bueno, pasado ese percance, nunca he tenido problema para ir a ningún sitio. Y la información internacional creo que abre muchas perspectivas para el público en general. Yo creo que cuando se mira fuera de las ventanas interiores, puede, por lo menos en nuestra época, era un aliciente extraordinario. Porque, claro, ahora nos hemos quedado sin muchísimos de los temas que dieron el brillo a Informe Semanal, porque ahora son moneda común. ¿Cómo vamos a hablar del aborto o del divorcio? O de, claro, es que va de soi. Se ha conseguido. Va de soi, o sea... Se mata a muchas mujeres, o sea, que se puede hablar. Que se puede hablar, por Claro, supuesto, claro. y se debe. Bueno, Pero vamos, este fin quiero de decir semana que el informe hemos claro, hablado pero nos hemos justamente quedado de un eso. poco sin temas punch, ¿no? Entonces yo, para atraer a los jóvenes, no tengo ni la menor idea de lo que hay que hacer. Yo creo que seguramente lo que hay que esperar es a que crezcan. Y entonces a lo mejor entran en razón y vuelven a interesarse por la información. Es lo que se me ocurre. Una cosa muy importante que hacía Informe Semanal y que no hace ahora, muy importante, era Informe Semanal tenía un formato mínimo de hora 15, hora Eso es o 90. fundamental, eso es de entrada. fundamental, sí. Bien, Eso es con ese fundamental. tiempo se Ahora abordaban es más 4 corto. temas a fondo. Pero, y aquí viene el pero, cuando era necesario, se rompía el formato y la cadena lo admitía. Y si tenía que durar 3 horas, duraba 3 horas. Es decir, cuando había un acontecimiento espectacular, se hacía un programa que podía durar 2 horas tranquilamente y no pasaba nada. ¿Qué significa eso? Que el público sabía que cuando ocurría algo importante no había formato que rompiera lo esencial, que era informar. Y si se necesitaba más tiempo, había más tiempo. Y esto es fundamental. Esa flexibilidad que tenía Informe Semanal la ha perdido. De alguna Porque manera. se le daba importancia a Informe Semanal, desde arriba. Entonces, también. vamos, yo he dirigido 40 especiales, especial Informe Semanal, Es que directamente. lo importante que está detrás de eso, es que no solo se informaba de acontecimientos, sino se informaba de procesos, porque las cosas no suceden porque sí, no porque de repente un día pasa algo, ¿no? Eso viene de algo y va hacia algo en general, ¿no? Y yo creo que eso era lo que fue novedoso en aquel momento y lo sigue siendo ahora, lamentablemente, porque estamos demasiado acostumbrados, o sea, a focalizar cuando sucede algo y con un contexto un poco, si puedes, pero en fin, ya remontarte y luego ver por qué sucede eso y para qué sucede eso, ¿no? Todo este proceso informativo ahora se ha obviado en general, ¿no? Y cada vez es más difícil. Y el Informe Semanal de hoy en día, la dificultad que tiene es lo que dice Balta, o sea, que el formato te ahoga y además esa presión, ¿no?, del momento, o sea, no deja, o sea, que realmente el espectador entienda, o sea, ese acontecimiento que está sucediendo. Es verdad que en el ese Informe momento. empezó en la televisión única y después avanzó en competencia con las privadas.
y en este momento la competencia entre todas las cadenas, las redes y los medios digitales es feroz. Por eso os preguntaba, ¿cómo vamos, hacia dónde vamos para mantener esa imagen de Informe Semanal y ese prestigio y esa referencia informativa? Calidad. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Educación de la audiencia. La mejor información, ofrecer la mejor información. De todas Sí, además, formas, una información complementaria, diferente a lo que... Porque claro, hoy día es más difícil, yo lo entiendo. O sea, los telediarios antes era un telediario leído, prácticamente sin imagen, se daban 40 noticias, con lo cual 40 noticias en 30 minutos, tú lo sabes bien, Ana, pues es... piececitas cortitas y piececitas cortitas, claro. Entonces, si te querías enterar de algo, tenías que ir. Pero los telediarios han ido, complementando, ofreciendo muchas más cosas, ¿no? Pequeños reportajes, corresponsales, etcétera, etcétera. Entonces, es más difícil encontrar el hueco. O sea, yo creo que ahora sería mucho más complicado que la gente encuentre algo diferente en Informe Semanal. Pero hay que hacer ese esfuerzo, lo hay seguro, ¿eh? Hay que ir más allá. Habrá que dedicarle más tiempo. O sea, antes hablábamos de una producción de un informe semanal mínimo tenía que durar 4 días. A veces duraba 2 semanas. A lo mejor ahora tiene que durar 3 semanas, no lo sé. Habría que estudiar el proceso de producción para llegar más lejos. Entonces hay que verlo en razón de las necesidades que tiene el público, porque evidentemente hay que servir al público. Esto es fundamental. Hay que pensar siempre en el público. Yo siempre decía, ¿sabéis por qué nos ven mucho? Pues porque cuidamos muchísimo hasta la palabra que decimos. Yo decía, para que la entienda la mujer, la panadera, ¿verdad? Que tiene una panadería, la señora que solo tiene estudios básicos, y también le interese escucharlo a un catedrático. Esto es lo que tenemos que conseguir. Bueno, pues ese era un esfuerzo en cuanto al lenguaje, pues a lo mejor hay que hacer otro tipo de esfuerzos para conseguir ser diferente. Y eso que he contado era también diferente. O sea, ¿quién cuidaba el lenguaje como lo cuidábamos nosotros hasta ese extremo? Sí, señor. Decir, no, cuidado. Una discusión una vez, no sé, algo que mandé desde fuera, porque realmente siempre estuve muy vinculada con Informe y evidentemente, aunque he estado más fuera que aquí, pero cuando estaba fuera, pues trabajaba mucho para Informe. Y me acuerdo una vez que no recuerdo qué tema era, pero salían unos elefantes. Y entonces, pues yo dije, en algún momento, el cuidador de los elefantes, que bueno, la mayoría de la gente sabe que se llama Maud, pero dije, utilizando el focino. Y que el focino es como se llama el instrumento ese que pincha y que dirige a los elefantes. Entonces me acuerdo que alguien me llamó y dijo, es que esto no lo va a entender nadie, porque nadie sabe lo que es el focino. Y no recuerdo quién de la redacción dijo, pues precisamente por eso, es por lo que hay que ponerlo, para que se aprenda. O sea, que no vas a disminuir o sea, que hasta ese punto llegábamos en la reflexión minuciosa, ¿no? Y el lenguaje es fundamental. ¿No? Eso es obvio. Y creo que hay una cosa muy importante, que es la formación también de los periodistas, es decir, buena formación y dar tiempo para que se trabajen los temas, porque realmente esa idea del paracaidista, ¿no? de que se llega a un lugar. Yo recuerdo a un compañero de la BBC, y hace ya bastantes años, que dijo una vez, no recuerdo qué crisis, dijo, ya ha llegado esa banda de compañeros que saben mucho de cubrir crisis, pero nada de las crisis que cubren, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, el que realmente se facilite. Eso significa voluntad y recursos, ¿no? Porque no se puede pretender que caigas en un lugar, ¿no? Y en ese momento pues invertir, dar las facilidades para que el periodista tenga el tiempo necesario para poder hacer las cosas bien. Poder hacer eso. Lo que pasa es que vivimos en la época de las redes sociales, de Internet, todo llega a los móviles. Competir con eso nos parece muy complicado en este momento. Y sobre todo porque hay que incorporarlo, porque ya forma parte de nuestras vidas también. Al principio, cuando empezó Twitter, ahora llamado X, nunca se citaba una declaración de un político. Y ahora las declaraciones vienen a través de esa red social. Yo creo que, estoy segura, el equipo en todo momento es el que más pone, en todos los sentidos, de talento, de esfuerzo, de vida, vaya. Creo que en este momento no está cuidado muchos programas y desde luego este. Esta es mi opinión, ¿eh? Gracias a vosotros y a los actuales directivos y tal, que a mí me parece la leche, como me parece también con Baltasar todo lo que está contando. Pero realmente lo que estáis tocando me parece primordial. El tiempo que han quitado a Informe Semanal no hay. Esto se lo vamos a transmitir a los jefes, no os preocupéis. Yo ya se lo voy a poner con pancartas. Llegará el mensaje.
Elena, digo, oye, Elena, Ana, se lo he dicho a la presidenta, ¿eh? No está aquí para escucharlo, pero ya le has dicho se tú. lo he dicho. Y es que es verdad, pero si es que es verdad, eso es muy importante. Si no, vais a quitar algo que se podía haber planteado perfectamente y que lo teníais vosotros, porque sois los que queréis ponerlo, de verdad. Vamos en la época de la prisa. Esto es complicado. ¿Veis la tele sentados en casa a ver qué ponen o buscáis? Yo es que no veo. Alguno se sienta y a ver qué... Bueno, ya Carmen ni ve, ya estamos en una posición... Digo, porque eso es lo que realmente, ¿no?, también ha cambiado ya, lo decía Raúl, es que lo consumimos todo en las pantallas. Alguien decía hace poco que la pequeña pantalla ahora es el móvil. ¿Os acordáis de ese tópico de decir, la pequeña pantalla es el móvil, todo llega a través del móvil y eso requiere adaptarse también a ese medio? Hay que buscar, por eso también hay que, porque nadie nacemos enseñado. O sea, creo que es enseñar, o sea, a ese lenguaje rápido y breve, pero no vacío de contenido, porque en una frase muy corta puedes realmente estar poniendo muchísimo contenido. Lo que ocurre es que en esa frase corta, para que tú puedas poner contenido, tienes que haber tenido el tiempo suficiente para elaborar. Lo que hay, bueno, compañeros que son auténticos genios en eso, ¿no? Pero los que somos normalitos necesitamos un tiempo, o sea, para preparar los temas y para saber cómo reducirlos a una frase. Hay un cuento maravilloso de Julio Camba en el que se justifica y pide perdón a su redactor jefe porque la crónica que ha enviado es larga y entonces le dice, sé que es larga, pero es que no he tenido tiempo para hacerla corta. Bueno, pues eso es magistral, porque eso es lo que realmente te ocurre para hacerlo corto, incisivo y que provoque, ¿no?, en el que lo ve, el que tiene que saber más. Eso no se puede hacer si no tienes tiempo, si no sabes de qué hablas, y todo eso significa invertir en el periodista. Formación y en tiempo. En el periodista, no solo en el hardware. O sea, tenemos los trastos más maravillosos, ¿no? Podemos transmitir desde cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Pero, sin embargo, eso es el hardware. Pero esa posibilidad de transmitir desde cualquier lugar, en cualquier momento, ¿para decir qué? Porque si es para decir cualquier cosa, no vale la pena. Y el no decir cualquier cosa significa un periodista que haya tenido tiempo de trabajar ese tema. Esto lo atisbó ya Gabriel García Márquez, cuando dijo, cada día se invierte más en tecnología y menos en creatividad. Claramente. Así, en una frase. Y es cierto que la síntesis es más complicada, llegar a una buena síntesis. Decir mucho con pocas palabras es lo más difícil y se necesita, muy Ferrosa, mucho tiempo para hacerlo bien. Pero hay gente que sabe hacerlo, como tú dices, y se podía... No, yo que soy vendedora, os quiero preguntar, ¿no se puede promocionar más Informe? ¿Se lo has hecho también a la presidenta? Sí. Nosotros intentamos todo lo que podemos y nos incluso aprovechamos en del las prestigio que habéis dejado para llegar hasta aquí. Perdona, en las redes, enganchar a la gente... Bueno, nuestras chicas de las redes estaban por ahí trabajando pues, y están difundiéndolo seguro en este momento. De hecho, yo creo que estamos utilizando las redes para que se vea lo que estamos hablando aquí. O sea, que esto seguramente va a llegar más lejos de lo que todos pensamos. Venga, dale. Que yo creo que tenemos que aspirar a que digan, me lo ha dicho Informe Semanal, no lo he visto en el móvil, que es ¿dónde te has enterado de esto? En el móvil, genérico. Vamos a ver si aspiramos a que sea en Informe Semanal. Genial. No sé si queréis añadir algo más. Antes, yo estaría hablando con vosotros eternamente, con vosotras. Aquí la verdad es que hay mayoría de mujeres, estáis en minoría, Raúl y Baltasar. Pero muy sabios. Pero muy sabios, y además están también los miembros del equipo masculino, que son todos estupendos. No sé si queréis añadir algo más. Ahí, a ver, el micro lo tenemos aquí, pero yo creo que te oímos. Yo soy un hijo de Informe Semanal y no tengo que ver nada con la difusión. Muy bien. Porque nací en el 52 y fui descubriendo una serie de cuestiones que me hicieron ver cómo se puede transformar la realidad a través de la imagen y la televisión. Entonces, yo tengo alguna pregunta desde el punto de vista. La primera, un poco ingenua, es quién la banda musical, que es de Supertramp, ¿no? Me parece que es Trefa. Sí. Y Donna Summer, fueron muy modernos. ¿A quién se le ocurrió? Crisis, what crisis. A Pedro Urquicia, ¿no? Creo que lo sabréis vosotros. Fue Pedro Urquicia el que trajo uno de los discos de Nueva York. Pedro Urquicia, que fue el creador del programa, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Después preguntarle a Carmen qué hizo con aquel pistolón que le regalaron
en un momento de asalto en uno de los muchos reportajes que hiciste, que no sé si fue en Sudamérica o en algún sitio, donde te dieron un pistolón de narices y que a lo mejor puede servir para defender los intereses feministas en estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, yo tengo que aclarar que yo no viajo con pistola. Ya. En segundo lugar, iba pues, en una caravana que íbamos siguiendo al presidente de entonces de Nicaragua, que era Daniel Ortega, y sufrimos un atentado de la contra otra vez. Entonces, el compañero sandinista que iba conmigo para el coche me dio su viejo revólver, era un revólver. Me dio su viejo revólver y me dijo con ese lenguaje heroico de la revolución: compañera, defiéndete. Y yo me tiré al suelo en la cuneta, asustada. Hay una fotografía mía icónica que se me ve tirada en el suelo y estoy tan asustada que no tengo metido ni tan siquiera el dedo en el gatillo. Pero bueno, la verdad es que me dio muchísima tranquilidad aquella pistola, porque con anterioridad habían matado a unas cuantas mujeres en la carretera, las habían torturado, y yo antes de caer en manos de la contra hubiera preferido suicidarme. Claro que todo esto es una elaboración que yo he hecho años después. El momento que viví, yo no sé realmente cómo hubiera sido capaz de reaccionar. Si pegarme un tiro a un sandinista, pero bueno, el caso es que llegaron los buenos de entonces, que eran los sandinistas, y nos salvaron. Y ya para terminar, felicitar a todas las facultades de periodismo de España, que seguro que están viendo este programa por streaming para saber cómo se hace un buen periodismo. Muchas gracias, en nombre de todo el equipo, gracias. Bueno, pues vamos a terminar. Como decía, yo estaría charlando muchísimo más rato porque tenéis tantas cosas que contar. Es verdad que gracias a RTV Play muchas de las cosas que han contado aquí también están recogidas en ese especial de los 50 años en el que participaron todas las personas que están aquí y algunas más. De hecho, creo que vamos a terminar recordando algunas de las opiniones que nos dieron sobre Informe Semanal. Me hace mucha ilusión que haya sacado el tema de las sintonías, porque es muy importante en el comienzo del programa que tuvierais a Supertramp y a Donna Summer. Es decir, ¿estoy en una discoteca o estoy viendo un programa de televisión? Eso fue muy, muy moderno. Enhorabuena a todos. Gracias, compañeros. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a todos los equipos de Informe Semanal que durante estos 50 años han formado parte de esta familia. Gracias, sobre todo, por acompañarnos y por formar parte de la historia de la televisión. Decía Enrique Meneses, un magnífico fotoperiodista, que hay que vivir la vida para que otros no te la vivan. Eso, de alguna manera, es de lo que ha hecho Informe Semanal a lo largo de estos 50 años. Poner el foco, la cámara, en historias personales, darle la vuelta al titular, ver el prisma de la noticia, para que todos comprendamos mejor la realidad en la que nos encontramos. Informe Semanal es un oasis en este mundo en el que vivimos, en estos tiempos convulsos. Es una oportunidad para analizar con calma todo lo que sucede a nuestro alrededor y quizá por eso sea hoy más necesario que nunca. Así que muchísimas felicidades, compañeros, muchísimas felicidades, Informe Semanal, ya por otros 50. ¿Y qué dirá de esto Jordi Hurtado? Atención, pregunta, ¿qué programa nació el 31 de marzo de 1973? Lo saben perfectamente, sin duda. Informe Semanal. Me encanta y me ha encantado siempre la sintonía primera, aquella mítica de Donna Summer. Hola, ¿qué tal? Somos Vengamonjas y para nosotros es un honor formar parte del multiverso de Informe Semanal. Sí, allá en 2014 descubrimos que hay un artista que se dedica a dar latigazos en la sintonía de Informe Semanal. Es el látigo original que usó. Míralo. ¿Y qué sería Informe Semanal sin su golpe de látigo en la magnífica sintonía que nos ha acompañado 50 años en este programa? Ya te lo digo yo, nada. ¿Qué sería? No sería nada. Nada. Buenas noches. El pasado sábado les hablábamos en este programa del balón de la violencia.
Muchas gracias. Y el recuerdo para Pedro y Alicia, que todos recordamos, como tantos otros que nos han dejado, veíamos sus imágenes ahí. Gracias. Gracias a todos.